Hola queridos hermanos, feliz día, feliz inicio de un nuevo día, una nueva semana en el que estamos empezando a transitar estas jornadas que todavía estamos celebrando este tiempo de Navidad. ¿Se acuerda que habíamos dicho que en este capítulo 1 de San Juan que estamos viendo ahora lo vamos a hacer de otros versículos, pero veníamos cómo se iba de a poco, se iba descubriendo la figura del Mesías. ¿Quién era el Mesías? Juan tuvo que explicar que no era. Entonces ahora vemos quiénes son los que descubren al Mesías, quiénes son los que lo advierten. Y qué hermoso es el Evangelio de hoy, porque vamos a poder escuchar un relato maravilloso, hasta el punto que uno de ellos logra recordar después de tanto tiempo, hasta incluso la hora en la cual el Señor se había presentado en aquella ocasión. Vamos entonces al capítulo 1, seguimos con el capítulo 1 de San Juan, en este caso del versículo 35 al 42. Dice: al día siguiente, otra vez allí con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba. ¿Quiénes eran estos dos discípulos? Eran los discípulos de Juan el Bautista, que habían sido enviados para, en este caso, encontrarse con el Señor. Mirando a Jesús que pasaba, le dijo: este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero. Qué hermoso esa imagen que representa justamente a San Juan, cómo él concluía su misión. Hasta ahí llegó. De este es el que venía a hablar, de este es el que yo tenía que preparar el camino, señalar. Eso es un poco también nosotros, que debemos ser como el dedo de San Juan, señalar a quién debemos seguir. Por lo tanto, los dos discípulos, al oír hablar así, siguieron a Jesús. Miren qué hermoso. Estos dos discípulos dejaron el Antiguo Testamento y comenzaron un Nuevo Testamento, una nueva vida. Dejaron a su antiguo maestro para seguir al nuevo maestro, Jesús. Allí no hubo ningún tipo de celos, como suele ocurrir cuando alguien se va de un grupo a otro grupo. Y bueno, porque en definitiva cuando hay celos, cuando hay envidias, y no se está siguiendo a Jesús. Se está siguiendo en todo caso a un ministro, a un sacerdote, a un predicador, a algún evangelizador, y no se está siguiendo a Jesús. Cuidado cuando eso sucede. Él se dio vuelta, Jesús se dio vuelta, porque vio que lo estaban siguiendo. Les preguntó: ¿qué quieren? Qué hermoso. Y ahora fíjense qué hermoso lo que sucede con esta respuesta. Ellos le dijeron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Y él les responde: vengan y lo verán. Vengan. Es decir, Jesús los estaba invitando nada más ni nada menos que ir a su casa. Qué hermoso. Hoy también Jesús te invita a vos a ir a su casa, a su encuentro. Podemos ir al encuentro del Señor. Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verás. Podemos ir a una capilla de oración, a un lugar de encuentro íntimo con el Señor, a meditar en su palabra. Eso es el encuentro del Señor. Vengan y lo verán, les dijo. Fueron donde vivía y se quedaron con él ese día. Eran alrededor de las 4 de la tarde. Fíjense qué hermoso fue eso, que hasta la hora de aquel encuentro se recordaba. San Juan, cuando él escribió esto, ya era anciano y se acordaba de aquel momento cuando era jovencito, hasta la hora que había sido el encuentro con el Señor. Ojalá que también nosotros podamos tener una experiencia tan fuerte, tan profunda con Jesús, que nos acordemos incluso el día, el acontecimiento, el lugar, el momento que nos hemos encontrado. Si nunca tuviste un encuentro personal y profundo con el Señor, pedile esa gracia. Y Él seguro que te invita a compartirlo en su casa. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y adelante.